Jesús Álvarez, bienvenido al debate. ¿Qué tal, David? Bien hallados. Encantado de estar aquí contigo y con todos los espectadores. Usted fue hijo del ¿Me vas a primer... llamar de usted? Sí. Nos conocemos de toda la vida, David. Bueno, Llámame de tú, por favor. venga, te tomo la palabra. Venga. Eres el hijo del primer presentador de informativos de este país y tu madre fue una importante locutora de radio. Lo tuyo no pude decir que no estuvieran los genes. Lo mío era genético. Yo siempre lo he dicho, que yo he sido periodista por genética, porque yo todo el bachiller y toda mi orientación era para hacer una carrera de ciencias. De hecho, hice todo el bachiller de ciencias, el COU de ciencias. Fue el primer año que hubo selectividad en nuestro país y la selectividad de ciencias. Pero a la hora de matricularme, pues me decidí por el periodismo. Tú eras muy joven cuando tu padre y tu madre triunfaban. ¿Cuándo te diste cuenta de la relevancia, sobre todo, de tu padre? Pues mira, fue curioso porque, claro, cuando eres pequeño no sabes distinguir, no sabes si tu padre tiene un trabajo diferente a los padres de otros compañeros. Entonces a mí me empezó a llamar la atención que los compañeros me empezaron a pedir fotos dedicadas de mi padre. Yo cuando iba con él por la calle, pues muchas le paraba a la gente, le pedían autógrafos. No es como ahora, si hubiera habido teléfonos móviles, pues hubieran hecho muchas fotos, ¿no? Pero entonces me empecé a dar cuenta que no era un padre normal porque, pues eso, me pedían fotos dedicadas de él, los compañeros, le paraban por la calle. Entonces yo empecé a pensar que aquí pasaba algo, ¿no? Y lo que pasaba es que efectivamente era un personaje popular, muy conocido porque fue de los pioneros de televisión y era la incipiente televisión española en nuestro país. Pues todos los que tenían televisión le tenían hasta en la sopa porque no solo hacía los informativos, los telediarios, sino que hacía todo tipo de programas porque eran tres y el de la guitarra, como quien dice, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa, es que tanto tú como tu hermana esperabais a ese buenas tardes de tu padre para saludarle e iros al colegio. Sí, porque era la única oportunidad que teníamos muchas veces de verle físicamente, entiéndase, de verle en imagen, porque claro, nosotros nos íbamos pronto al colegio por la mañana y él, pues entre el trabajo y todas estas cosas, pues volvía tarde a casa y muchas veces ni le veíamos, ¿no? Entonces era curioso, volvíamos a casa mi hermana y yo a la hora de comer y a las 3 de la tarde pues poníamos la tele para ver el telediario. Veíamos, daban buenas tardes señoras y señores, decían, hola, buenas tardes papá, y nos íbamos al colegio. Por desgracia perdiste a tu padre muy joven y a tu madre también 4 años después. ¿Cómo se sobrelleva tan importante ausencia cuando uno apenas es un adolescente? Pues mira, por partes. Yo perdí a mi padre cuando tenía 12 años. Cuando yo tenía 12 años, él murió muy joven, murió con 43. Y entonces, bueno, pues el padre siempre es la referencia a la familia, es como el estandarte, es como la figura, el personaje más fuerte. Y bueno, pues lo pierdes y te centras en la figura materna, ¿no? Entonces, claro, al centrarte en la figura materna, pues te vuelcas todo padre y madre, o sea, la madre hace de padre y madre. Y cuando a los 4 años se muere mi madre, pues de repente te quedas en un vacío importante, ¿no? Que por eso fue un poco por lo que siempre he dicho que he sido periodista por genética, porque, pues bueno, yo me planté cuando murió mi madre, yo tenía 16 años, estaba haciendo COU, y tocaba ya el año siguiente matricularme en la universidad. Entonces yo me planteé rápidamente, dije, bueno, si me meto en una carrera de ciencias voy a tardar 7, 8 años, o 6 en el mejor de los casos, en terminarla y en encontrar un trabajo para vivir. Pero siendo prácticos dije, yo me tengo que dedicar a un tema que desde el minuto cero me pueda producir rendimiento económico, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues periodismo digo, porque, a ver, el periodismo no te iban a exigir como se exigen en otro tipo de carreras, medicina, abogacía, etcétera, no te iban a exigir una titulación para empezar a ejercer. Luego, a mí me parece bien que se exija que los periodistas tengamos nuestro carnet, que estemos colegiados o estemos registrados en un registro oficial de periodistas. Pero bueno, para ir saliendo del paso, pues lo importante era empezar a hacer. Y yo pienso que, entre otras cosas, pues me dediqué al periodismo por eso y porque realmente pienso, o creo que lo llevaba en los genes, lo llevaba en la sangre, porque modestia aparte no me causó una gran dificultad dedicarme al periodismo porque era lo mío, era lo que me di cuenta que yo es lo que sabía hacer, o lo sabía hacer bien, o medianamente bien. ¿Cómo es tener que buscarse la vida tan joven con apenas 16 años?
Pues eso, te tienes que plantear muy rápidamente que tienes que hacer algo práctico y que te tienes que dedicar a algo que te guste y que desde el principio te pueda producir pues es un sueldo, un beneficio económico para pagar los estudios, para pagar las carencias para equilibrar las carencias que tienes al no tener ni padre ni madre, que no tengas una dependencia económica de nadie más que de ti, porque nosotros teníamos una tía, mi tía Lola, que es que además también era locutora de radio, actriz de doblaje, o sea que es que todo mi mundo ha estado rodeado. Mi hermana ya trabajaba en la radio cuando murió mi madre, entonces te quiero decir que toda mi vida ha estado rodeada y dedicada de gente, periodistas, radiofonistas, actores, actrices de doblaje y todas esas cosas. ¿Qué importancia tuvo la fe ante esta pérdida tan irreparable de tus padres? La fe, bueno, la fe estaba ahí, evidentemente, porque si no tienes fe en que vas a salir adelante, apaga y vámonos, ¿no? Sí, fue importante. Lo que pasa es que, bueno, claro, es un momento muy duro, ¿no? Que de repente, pues, con 16 años te veas que te has quedado sin padre y madre, ¿no? Entonces, bueno, te tienes que plantear una serie de cuestiones y tienes que mirar hacia adelante, tienes que decir, bueno, pues lo que sea tiene que salir y tengo que tirar para adelante porque pues, tengo que sobrevivir y tengo que hacer de la necesidad virtud, ¿no? Y fue un poco el planteamiento que me hice y lo que tuve que hacer para salir de esa situación. ¿Guardas algún documento audiovisual sonoro de la labor profesional de tus padres que después de los años puedas seguir disfrutando de ellos? Bueno, tengo sus voces grabadas en la mente y la imagen de mi padre y de mi madre, lógicamente, ¿no? Yo pienso en ellos todos los días y me acuerdo perfectamente de sus voces. De mi padre, evidentemente, sí tengo muchas cosas. De mi madre no, porque curiosamente la radio, que ha sido un medio más proclive a tener un archivo sonoro importante, seguramente habrá programas, pero mi madre era locutora de Radio Peninsular, que era la emisora musical de Radio Nacional, era Radio Peninsular la más musical, de hecho era el eslogan, ¿no? Pero no, de ella no tengo, ya te digo que los recuerdos los tengo en la mente, y de mi padre sí, de mi padre tengo muchos testimonios gráficos, sonoros, audiovisuales, porque bueno, había pocos vídeos en aquella época, vamos, que no había ni vídeos, lo que tengo, muchas cosas las tengo en cine, ¿no? Grabadas, y después pasadas a vídeo, lógicamente, pero no había como hoy día que se graba todo, porque la memoria de una grabación te ocupa un microchip, ¿no? Aquellas circunstancias se grababa en cine, o luego ya cuando llegó el vídeo, que era 2 pulgadas, que eran unas cintas enormes y muy aparatosas, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo algún testimonio y muchas veces, y lo agradezco enormemente, pues me pasan la gente, oye, mira, he visto esta foto de tu padre que estuvimos en tal sitio, o mira qué imágenes tengo aquí de una película, porque él hacía de sí mismo en las películas que en aquella época pues les llamaban para que fueran protagonistas de su propio trabajo, ¿no? Y de esas pues guardo algunos fragmentos de esas películas y son los recuerdos que tengo, pero ya te digo que fundamentalmente los tengo en la cabeza. Otro momento que la vida tenía reservado para usted, en este caso un poquito también bastante duro, para ti, David, para ti. Para ti, claro. Es verdad. Fue el secuestro de tu suegro a manos de la banda terrorista ETA. ¿Cómo recuerdas ese momento? Bueno, pues lamentablemente es un capítulo de mi vida que me tocó pasar. Yo siempre he dicho que estuvo 249 días secuestrado. Yo siempre he dicho que ETA nos debe 249 días de vida a la familia, pues fueron momentos de oscuridad, fueron momentos de incertidumbre, de inseguridad y sobre todo de desconocimiento, porque nosotros en los 249 días del secuestro no tuvimos ninguna prueba fehaciente de que estuviera vivo, ¿no? Bueno, fue una circunstancia que nos podíamos haber evitado, lógicamente, nos podíamos haber evitado tantas cosas se podían haber evitado, ¿no? Si no hubiese existido esta banda terrorista, esta lacra, ¿no? Pero bueno, son circunstancias, son momentos que te toca vivir y que pues te enseñan, aprendes mucho, pero te los podías haber evitado, como digo. ¿Te enseñó algo esa situación que tuviste que vivir? Pues me enseñó que la vida te sale al encuentro de forma inesperada muchas veces, ¿no?
porque, pues bueno, a mí me han pasado muchas cosas, evidentemente. Mis padres murieron jóvenes, después lo del secuestro de mi suegro, en fin, son circunstancias de la vida que te van saliendo al paso y tienes que bandearlos o lidiarlos de una forma determinada. Entonces, bueno, es una enseñanza más de vida, pero es una enseñanza muy dura. Enseñanzas duras, pero también una trayectoria profesional, si me permites, de medalla de oro, prácticamente 5 décadas en televisión española. ¿Qué balance haces de todos estos años? Bueno, yo no he llegado a tanto, me quedan 47 años, ¿no? Pero bueno, ahí no, el balance, pues yo súper positivo, ¿no? Yo siempre digo pues que amo esa casa, que esa casa me lo ha dado todo, que estoy enormemente agradecido a Televisión Española por la oportunidad que me ha dado de estar en sitios y de estar en situaciones envidiables. La típica situación que, como me decían mis emos, es que están en todos los sitios donde nos hubiera gustado a nosotros estar. Ya sé que mataríais por haber estado donde yo he estado, ¿no? Pero bueno, pues eso, agradecer mucho a Televisión Española todo ese bagaje de conocimientos que me ha dado, de mantenerme ahí y de darme la oportunidad de estar en el sitio adecuado, en el momento oportuno, y de haber podido contar y cantar las excelencias de los deportistas en general, los grandes campeones mundiales, pero también de los deportistas españoles, lo cual es todavía más satisfactorio y engrandecedor para el que los ha podido vivir y contar, ¿no? Si de ti dependiera, seguirías estando allí trabajando en Televisión Española, entiendo, ¿verdad? Sí, claro, sí, date cuenta que además es que yo estoy, no sé, mírame, creo que estoy en plenas facultades físicas y mentales para seguir al pie del cañón, ¿no? Lo único que sucede, bueno, es que hay circunstancias en la vida y, pues, circunstancias en el sentido de que, bueno, pues hay un convenio colectivo, nosotros tenemos un convenio colectivo en televisión que nos obligaba a jubilarnos con 65 años si habías cotizado más de 35 a la Seguridad Social. Era mi caso, evidente, porque si llevaba 47 años y bueno, y 65 los he cumplido, aunque no lo parezca, ya sé. Bueno, más aparte, yo creo que estoy todavía en condiciones de hacer muchas cosas y de hecho tenía en la cabeza ofrecer 2 o 3 cosas a la televisión, pero bueno, no me quisieron escuchar, no sé por qué. ¿Le duele que no lo quisieran escuchar después de estar 47 años? Me extrañó. Ignoro el motivo, los responsables sabrán por qué, pero me extrañó que una persona después de haber sido, creo, modestamente una referencia en Televisión Española. Yo siempre he dicho que me he considerado parte del mobiliario, no que fuera un mueble, pero me considero en el momento parte del mobiliario después de llevar tanto tiempo en televisión. Me extrañó que no hubiera nadie que por lo menos quisiera escucharme o que quisiera despedirme, decir, oye, Jesús, no quiero agradecimientos porque quiero proponer y quiero seguir haciendo cosas, pero que no hayan tenido ni la deferencia de recibirme 5 minutos, pues me ha extrañado mucho y me ha dolido, claro. ¿Qué está pasando en este país para que una persona tenga muy complicado el entrar en una empresa y estar a lo mejor como usted, 47 años en la misma? David, no sé qué voy a hacer contigo. Bueno, ¿qué hacemos con el tú y el usted? Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando en este país para que un profesional a lo mejor tenga muy complicado el poder estar desde el primer día y acabar toda su carrera profesional en una empresa como es tu caso? Bueno, yo creo que ahora eso es muy difícil. Date cuenta que yo cuando empecé, pues, es que yo no tuve que hacer ni oposiciones porque es que había puestos de trabajo para estar, ¿no? Entonces, como muchos de los que entraron conmigo, que no opositaron tampoco, no opositamos, o sea, es que entramos porque hacía falta gente, o sea, el trabajo que hacíamos nosotros era necesario pues para poner en marcha programas en Radio Nacional, que fue donde yo empecé también, pues yo empecé en la radio, pues, y una de las emisoras donde comencé fue en Radio Nacional, pues para poner en marcha programas como Tablero Deportivo, que era pues, el carrusel deportivo, digamos, de Radio Nacional, o bueno, seguir Radio Gaceta de los Deportes, la estela de Radio Gaceta de los Deportes que la habían empezado. Mira, ahora se han cumplido ahora 75 años de Radio Gaceta de los Deportes. Y bueno, pues me alegro enormemente de haber contribuido también a estar ahí mi granito de arena en la información deportiva en la radio y luego en televisión. Bueno, era necesario que hubiera gente, y ahora es muy complicado porque ahora hay mucha gente, hay muchos medios también, es cierto que hay muchos medios para
para que la gente trabaje. Yo me acuerdo cuando empecé en la facultad, pues había una sola televisión, que era la Televisión Española, y luego había 3 emisoras de radio, 4 periódicos, y es que ahora tienes ahí emisoras de televisión, emisoras de radio, FM, internet, o sea, ahora bien es cierto que hay mucha gente también, pero hay muchos más medios de los que había cuando yo empecé. Entonces, no sé, también hay mucha más movilización, hay mucha más movilidad entre la gente que trabaja en los medios, no aguantan mucho o tienen ofertas que las hemos tenido todos, pero bueno, que ahora parece que se fluctúa mucho más el tema de estar aquí, estar allí, trabajar en un medio, en otro, o sea, no es muy... Aparte que no creo que haya muchos sitios donde hagan contratos de fijeza así a largo plazo, como los que se hacían antes, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado afrontar profesionalmente? Bueno, a ver, profesionalmente uno tiene que estar preparado para todo, evidentemente, porque te puedes encontrar cualquier circunstancia. Yo estaba de vacaciones en una casa en Olvega, en Soria, donde vivían mis suegros, o donde nacieron y donde se crearon, y a 10 kilómetros de allí pues estaba Ágreda, un pueblo de Ágreda, y ETA puso una bomba ahí en la casa cuartel de la Guardia Civil. Yo estaba comiendo en casa y oí la explosión, y dije, pues puede que haya sido un atentado. Cogí el coche y me fui para allá zumbando, y aunque estaba de vacaciones y tal, pero hice la información, hice la crónica, ¿no? Porque yo creo que un periodista es periodista a las 24 horas del día, uno no es periodista de 8 a 3 o de 4 a 10, es periodista a las 24 horas. Entonces mi sentido de la obligación y del periodismo me llevó a saber qué había pasado y a contarlo. Eso fue un momento complicado. Luego, también en el capítulo deportivo, pues he tenido momentos difíciles. Yo estuve en el Estadio Heysel de Bruselas en el año 85, cuando 39 muertos por aprisionamiento de los hooligans hacia los aficionados italianos cuando se jugaba la final de la Copa de Europa Juventus-Liverpool. Y me tocó contar los cadáveres para informar en televisión. Entonces bajé al escenario de donde había sucedido todo, y al dar la vuelta a una escalera pues me los encontré todos ahí en fila, en el suelo, tapados con sábanas, y los tuve que ir contando uno a uno para saber que eran 39. Pero en esos momentos la adrenalina o la excitación que te produce el tener que contar cosas, buenas o malas, pues te lleva a hacerlo, y después reflexionar, cuando ya ha pasado todo, reflexionar y decir dónde has estado y lo que has hecho, ¿no? Y lo que has visto. ¿Y del momento profesional que más orgulloso te sientes? Hombre, orgulloso no, satisfecho me siento de haber podido estar en innumerables situaciones de estas que, bueno, pues que uno agradece después de todos los años de profesión, haber tenido la oportunidad de vivir momentos como el triunfo de la selección española de fútbol en Sudáfrica, en el Soccer City de Johannesburgo, en el año 2010, después de haber vivido y de ser de una etapa de tu vida o de una quinta, diría yo, de periodistas que nos habíamos hecho ya la frase aquella de jugamos como nunca, perdimos como siempre, o que no pasábamos de los cuartos de final, que era nuestro coco en todas las competiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues haber podido vivir, fíjate, en cuestión de 4 años vivimos una Copa Europa que ganó España, un Mundial que ganamos, y otra Copa Europa que ganamos para rematar, ¿no? O sea, en cuestión de 4 años, 3 triunfos muy importantes. Pero indudablemente la de Sudáfrica, la del Campeonato del Mundo, esa fue la que más alegría y satisfacción me ha producido, entre otras cosas porque ha sido la única vez que lo hemos conseguido después de tantos y tantos años y de haber visto pasar a tantos compañeros que se han quedado, tristemente ya muchos han desaparecido y que se han quedado sin vivir ese gran momento. Por desgracia no sigues en Televisión Española, pero ¿cómo te gustaría que te recordaran en Televisión Española? Bueno, en Televisión Española he dejado compañeros excepcionales que me hicieron una dedicatoria muy bonita cuando el día que se emitía mi último programa, que fue una entrevista con Paolo Futre para mi programa Álvarez Café. Y bueno, solo con el cariño que me han demostrado y la pieza tan bonita que hizo mi compañera Rosana Romero, pues
pues me doy por satisfecho. O sea, bueno, eso no se lo hacen a cualquiera, ¿no? Yo no he visto a compañeros, que me perdone algunos, si se lo tenían que haber hecho y no se lo han hecho, para mí me hicieron, fue muy bonito, fue un homenaje muy bonito de mis compañeros. O sea, qué buen recuerdo creo que he dejado. Tu vinculación con el periodismo y con el deporte sigue vigente porque 2 de tus hijos se dedican profesionalmente al mundo del deporte y otro de ellos sigue tus pasos profesionales. Sí, es cierto, sí, mi hijo mayor, Jesús, ha hecho periodismo y comunicación audiovisual, y los pequeños, que son gemelos, bueno, pequeños, que tienen 25 años, Jesús tiene 28, pues estos son deportistas profesionales. Bueno, han hecho su carrera, han hecho administración y dirección de empresas, pero aparte de eso son unos excelentes jugadores de hockey hierba. Uno de ellos han sido internacionales, fueron internacionales sub-17, sub-21 y todas estas cosas, y uno además también ha sido internacional absoluto con España, ¿no? Entonces, bueno, para mí una satisfacción y un orgullo, pues porque hay una gran vinculación entre los tres, ¿no? Periodismo, comunicación audiovisual y deportistas de alto rendimiento, que son los otros dos, y que, bueno, enseguida hay un poco la estela deportiva desde el alto rendimiento, desde la alta competición. Nos conocemos hace ya varios años. Cuéntame una primicia. ¿Vamos a volver a tener a Jesús Álvarez pronto en pantalla? Bueno, es lo que me gustaría, porque yo digo, bueno, una cosa es que me jubile Televisión Española, otra cosa es que yo me jubile. Yo creo que tengo cuerda todavía para hacer unas cuantas cosas, y entre ellas, bueno, pues estoy preparando algún proyecto que tiene que ver con el deporte, pero también otros proyectos que son, bueno, mezclan deporte, pero son también un poquito al margen del deporte, son más de información general o de cultura general y todas estas cosas que también es importante tocar otros palos, ¿no? Yo siempre me he dedicado a la información deportiva, pero yo siempre he dicho que uno, por encima de todo, es periodista. Y es lo que les he recomendado a muchos alumnos en las clases que he podido dar en la facultad, que primero sean periodistas y que después, ya una vez que sean periodistas, ya elijan el camino que les guste o que las circunstancias les determinen. Pues yo me dediqué al periodismo deportivo porque me gustaba el periodismo deportivo, pero también porque tenía un jefe cuando yo empecé en la radio que no me dejaba hacer micrófono o redactar noticias porque no había terminado la carrera de periodismo, excepto si hacía deporte. Entonces dije, pues se han juntado el hambre con las ganas de comer, vamos a hacer deporte, y pude hacer micrófono y pude redactar noticias. Jesús, muchísimas gracias por tu visita, ha sido un placer estar contigo y te deseamos lo mejor en esos nuevos proyectos profesionales. Pues muchas gracias, te iba a decir a usted, pero como nos conocemos desde el olvido, David, te tengo que decir que muchas gracias a ti por haberme dado la oportunidad de estar aquí en el debate. Un placer. Y a ustedes les emplazamos a una nueva entrevista próximamente. Mientras tanto, pueden seguir informados en el debate.